El Imperio de Benín fue una potencia notable en el África occidental subsahariana antes de la era colonial europea. Sus orígenes se remontan alrededor del siglo XI o XII, y floreció durante aproximadamente 700 años hasta que fue conquistado por el Imperio Británico en 1897. Es importante destacar que este imperio histórico no debe confundirse con el país moderno que lleva el mismo nombre. El Imperio de Benín, conocido localmente como Igodomigodo, ocupaba la región al sur de lo que hoy es Nigeria, con su capital en Edo, rebautizada como Ciudad de Benín por los portugueses tras su llegada en 1485. Este imperio no solo era uno de los más antiguos en África, sino también uno de los más avanzados en términos de desarrollo. El apogeo del poder del imperio comenzó en el siglo XV bajo el reinado de Oba Eguare, quien ordenó la construcción de un muro que rodeaba su palacio, con una longitud de 11 kilómetros y un foso de 6 metros de profundidad. Las excavaciones dirigidas por Graham Conna en la década de 1960 también descubrieron un sistema de muros exteriores que se extendía hasta los 16.000 kilómetros, según sus cálculos, lo que sugiere que su construcción podría haber llevado cientos de años. Indudablemente, el inicio de la construcción se remonta al principio del siglo IX y se prolongó durante varios siglos hasta mediados del XV. Actualmente, estas murallas son reconocidas como la estructura más extensa jamás erigida por el hombre, algunos incluso agregan, sin la ayuda de maquinaria moderna, abarcando un territorio de aproximadamente 6.500 kilómetros cuadrados. Según Fred Pearce en New Scientist, estos muros conectaban más de 500 asentamientos dentro del imperio, siendo 4 veces más largos que la Gran Muralla China. Aunque la medida clásica de la muralla china es de 8.500 kilómetros, un nuevo estudio sugiere una cifra de 21.000 kilómetros, aún por verificar, y se estima que se utilizó 100 veces más material que en la construcción de la pirámide de Keops. La altura de los muros variaba según la región, llegando a alcanzar hasta 20 metros alrededor de la ciudad misma, la cual se podía acceder a través de 9 puertas principales. Todos estos muros estaban vigilados por guardias armados. Cuando los portugueses llegaron a esta ciudad en 1485, quedaron impresionados por la magnitud de un reino que constaba de cientos de ciudades y pueblos conectados por murallas en medio de la selva, con amplias calles e incluso iluminación pública. La ciudad de Benín tenía un sistema de iluminación, especialmente en las calles cercanas al palacio, con lámparas metálicas alimentadas por aceite de palma. En 1691, el capitán Lourenço Pinto describió la gran ciudad de Benín como más grande que Lisboa, con calles largas y rectas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Las casas son espaciosas, especialmente la del rey, adornada con elegantes columnas. La ciudad es próspera y laboriosa, y está tan bien administrada que no hay robos. De hecho, los habitantes se sienten tan seguros que ni siquiera tienen puertas en sus hogares. Según el matemático Ron Eglas, tanto la ciudad como los pueblos circundantes fueron diseñados siguiendo un patrón matemático, formando fractales perfectos. El libro Guinness de los Récords, en su edición de 1974, describió los muros de la ciudad de Benín y su reino circundante como el movimiento de tierras más grande del mundo realizado antes de la era mecánica. Esta ciudad fue pionera en la implementación de un sistema de alumbrado público con grandes lámparas de metal, algunas de varias decenas de pies de altura, estratégicamente ubicadas alrededor del área urbana. En 1691, el capitán de barco portugués Lourenço Pinto escribió: «La Gran Benín, donde reside el rey, supera en tamaño a Lisboa. Sus calles son todas rectas y se extienden hasta donde alcanza la vista. Las residencias son imponentes, especialmente la del rey, lujosamente decorada con elegantes columnas. La ciudad es próspera y laboriosa. Está tan bien administrada que el robo es prácticamente desconocido, y sus habitantes viven con tal seguridad que las puertas de sus casas permanecen abiertas». En su relato personal, el visitante holandés del siglo XVII Olfert Dapper describió: «Las viviendas están alineadas junto a las calles en buen estado, una contigua a la otra. Están decoradas con frontones y escalones, generalmente son amplias, con largos pasillos interiores, especialmente las residencias de la nobleza, y se subdividen en múltiples habitaciones separadas por paredes construidas con arcilla roja, muy cuidadosamente erigidas. Estas paredes son tan lisas y relucientes después de ser lavadas y frotadas como cualquier pared en Holanda que se puede pulir con tiza, y reflejan como espejos. Los niveles superiores están construidos con el mismo tipo de arcilla. Además, cada hogar cuenta con un pozo para el suministro de agua dulce», agregó. La metrópolis de Benín desapareció de los registros históricos a medida que iniciaba su declive en el siglo XV. Este deterioro fue resultado de tensiones internas relacionadas con la creciente influencia europea y el comercio de esclavos en las fronteras del Imperio de Benín. Las murallas de Benín sufrieron daños durante la expedición punitiva liderada por los británicos en 1897.
Esta incursión devastó la ciudad, puso fin al imperio y resultó en la adquisición de numerosas obras de arte local por parte de museos ingleses. En la actualidad, solo quedan fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue un monumento arqueológico notable. Además, muchas partes de las murallas han sido reutilizadas por la población local. A medida que el imperio de Benin enfrentaba desafíos internos y externos, su grandeza y esplendor se desvanecieron en las brumas del tiempo. Aunque su legado perdura en las ruinas dispersas de sus murallas y en las narraciones de aquellos que recuerdan su grandeza, la historia de Benin sirve como recordatorio de la complejidad y fragilidad de las civilizaciones humanas a lo largo de la historia. Su caída no solo marcó el fin de una era para el pueblo de Benin, sino que también dejó una huella indeleble en el tapiz de la historia africana y mundial.